Comencemos. Advertencia: Unter y Naruto, ni la música ni las imágenes son de mi propiedad. Todo derecho a sus respectivos autores, Masashi Kishimoto y Yoshihiro Togashi. Teoría y link de Winchester. Capítulo 21. Naru se levantó de la suave manta que la cubría y se miró las manos. Por alguna razón, parecía que de ella salía una energía tenue. La energía brillaba como vapor de agua y se escapaba de todas las partes de su cuerpo. Era extraño. Un par de horas antes, su cuerpo no brillaba con esa energía. ¿Qué demonios había pasado para que esto ocurriera? Se frotó la nuca, presionando contra los nudos que tenía en el cuello, y se subió un poco la camisa. Solo piel desnuda saludó sus ojos, lo que confirmó el hecho de que el Kyuubi realmente había cosido su herida. Por supuesto, la bestia siempre había curado sus heridas. Pero era mejor prevenir que curar. Es bueno ver que estás despierta. Naru parpadeó y chilló cuando vio a Zeno sentado en la silla vacía junto a su cama. El anciano tenía los labios apretados en una fina línea y acercó aún más su cuerpo encorvado a ella. Por un momento, nos preocupó que no hubieras sobrevivido al proceso de iniciación Nen. Frunció los labios formando una fina línea y se frotó los costados de la cabeza. ¿Qué diablos es el proceso de iniciación Nen? Significa que tus nodos de aura se han abierto a la fuerza, explicó Zeno con un suspiro cansado. ¿Mis nódulos aura? Se preguntó. Sonaba similar a los puntos de chakra, excepto que el chakra fluía dentro de su cuerpo, mientras que parecía que su energía vital se derramaba de su cuerpo como un arroyo que nunca fluía. Pero la agotaba que su energía vital saliera de ella de esta manera. Se tiró el labio inferior hacia adentro y miró una vez más su mano. ¿Cómo se abrieron mis nodos de aura? Preguntó Naru, inclinando la cabeza hacia un lado. Concentró su mirada en los ojos grises del hombre y agarró sus mantas con toda la fuerza que pudo. Y supongo que Nen es la energía que sale de mi cuerpo. Porque se siente diferente a lo que yo. Se quedó en silencio y sacudió la cabeza. ¿Cómo podía siquiera pensar en contarles sobre el chakra? Era ridículo. Si bien podían ser la familia de su amiga, eso no significaba que pudiera confiar en ellos. Eran muy retorcidos, tan retorcidos que hacían que la familia de Hinata pareciera una santa. Además, solo podía adivinar lo que haría esta familia enferma y retorcida si supieran sobre su habilidad. Entonces, ¿se siente diferente a tu chakra?, observó Zeno. Naru sacudió la cabeza. Espera, ¿sabes que tengo chakra? Mi abuelo me explicó cómo fuiste capaz de producir esos clones y hacer esa esfera sin usar Nen, respondió el anciano como si estuvieran hablando del clima. Se encogió de hombros y se apoyó en su asiento. Él y Netero han sido tan cercanos como puedo recordar, pero es normal que dos rivales sean cercanos. La gente puede envejecer mucho en esta parte del mundo, reflexionó mientras sus ojos permanecían centrados en el anciano. Pasaron los minutos y, aún así, sus ojos no parpadearon, no se apartaron del anciano. ¿Qué tan fuerte era el tatarabuelo de Killua? Tenía que ser algo asombroso si Netero consideraba al hombre como su rival. Después de todo, el anciano parecía ser bastante fuerte para su edad. Entonces, déjame aclarar esto. ¿Nen es lo que sale de mi cuerpo? Levantó la mano y esperó a que el anciano respondiera a su pregunta. Probablemente era una respuesta obvia, pero sería bueno que se confirmara verbalmente. Él asintió con la cabeza. ¿También necesitas que te explique qué es Nen? Es básicamente la energía que viene de mi mente, ¿verdad? Preguntó. Zeno apretó los labios hasta formar una fina línea y la inspeccionó por un momento antes de sacudir la cabeza. La energía no la produce tu mente, niña. El Nen es la energía que producen las células de tu cuerpo. Entonces, ¿me equivoqué por completo? No lo produce el componente espiritual de mi chakra, sino el componente físico. Naru frunció el ceño y miró fijamente al hombre que no sonreía y que estaba sentado a su lado. Bueno, no importaba si le preguntabas. Ahora comprendía mejor lo que había estado sintiendo durante las últimas 2 semanas. No voy a morir por culpa de que mi energía se derrame de mi cuerpo de esta manera, ¿verdad? Agitó las manos a su alrededor y luego se detuvo cuando vio que la energía de Zeno no estaba desbordada de energía. Naru frunció el ceño e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Y por qué mi energía se desborda como un río mientras que tu energía parece haber salido de un manantial? El anciano suspiró y levantó la mano hacia ella, indicándole que se callara. Inclinó la cabeza y se apoyó en su silla. No, no vas a morir pronto, pero podrías desmayarte si no te enseño cómo evitar que tu energía se escape de esta manera. ¿Así es como mantienes la energía alrededor de tu cuerpo?, confirmó Naru.
Él asintió con la cabeza. Preferimos que no te desmayes cada 5 minutos. Eso tenía sentido. Su cabeza se sentía pesada, sus brazos se estaban volviendo más pesados que el plomo y sus párpados amenazaban con cerrarse. Si nadie le enseñaba cómo controlar el flujo de esta energía, entonces definitivamente caería inconsciente otra vez. Naru se hundió de nuevo en la cama y cruzó los brazos detrás de su cuello, acunando su cuello tenso. Entonces, además de dejarme inconsciente, ¿es esta energía la que le permitió a ese mayordomo mejorar la fuerza de su ataque con espada? Preguntó, inhalando el aire viciado de su habitación antes de levantarse de la cama. Unos ojos grises impasibles se encontraron con los suyos, pero aún no hubo respuesta. Naru estiró el brazo y soltó otro suspiro. ¿Y puedo hacer lo que ella hizo? Sí que usó su nen para mejorar sus ataques, respondió finalmente Zeno. Pero, ¿puedes hacer lo que ella hace? Eso depende. Naru frunció el ceño. ¿En qué? Sobre tu tipo nen, respondió como si fuera la respuesta más obvia del mundo. Se inclinó hacia adelante y cruzó las piernas. ¿Qué quieres decir con tipo nen? ¿Y cómo sé cuál es mi tipo nen? No había necesidad de que aumentara su fuerza, pero sí necesitaba más técnicas. Naru inclinó la cabeza hacia un lado y cerró los ojos. ¿Pero puedo usar ambas energías al mismo tiempo? Se preguntó mientras juntaba los dedos. Solo un clon. Solo necesitaba hacer un clon. Pero no hubo ningún sonido. La joven abrió la boca, dejó caer los hombros e hizo una mueca cuando se dio cuenta de que no había ninguna nube blanca. Hay 6 tipos de nen, explicó Zeno, reclinándose en su silla. Sus pies descansaban justo debajo de los de ella y el anciano le ofreció una expresión en blanco. Levantó ambas manos. Una mano tenía la palma abierta mientras que la otra tenía un solo dedo levantado. Cada persona nace con uno de estos 6 tipos diferentes de nen. ¿Puedes decirme el nombre de esos 6 tipos diferentes de nen? Preguntó, frunciendo el ceño. El anciano bostezó y entrelazó los dedos. Supongo que puedo decírtelo, pero tienes que prometerme que no le contarás a Killua sobre este poder. No hemos tenido la oportunidad de entrenarlo para esta habilidad. ¿Por qué no entrenaron a Killua para esta habilidad? ¿Y por qué no le había explicado cómo terminó con los poros abiertos? Se pasó los dedos por el cabello enredado y bostezó. Maldita sea. Esta cosa del aura que gotea definitivamente estaba drenando su energía más de lo que esperaba. Aunque era sorprendente que no se hubiera desplomado por agotamiento. No puedo prometerle eso, le informó ella, recostándose en su cama. Pero no voy a mencionarlo. Él asintió. Lo aceptaré. Entonces, ¿vas a hablarme de los 6 tipos de nen o no? Insistió Naru. La expectación la agarró por los hombros y la chica inclinó su cuerpo hacia adelante hasta que sus ojos prácticamente perforaron un agujero en el rostro del hombre. Hubo un largo momento de tenso silencio mientras esperaba que el anciano le explicara las cosas. ¿Se las explicaría finalmente? ¿O dejaría las cosas ahí y la obligaría a buscar respuestas? Porque si no le daba ninguna respuesta pronto, entonces buscaría por todo el mundo algún tipo de respuesta. El primer tipo de nen es mejora, respondió Zeno. Si tu tipo de nen es mejora, entonces eres capaz de fortalecerte a ti mismo o a cualquier objeto que tengas en la mano. Eso explica lo que pasó con la espada, reflexionó Naru mientras se frotaba el estómago con la mano. Dirigió la mirada hacia la puerta cerrada antes de volver a fijarla en el estoico anciano. ¿Entonces una persona solo puede mejorar su fuerza o su arma? También es posible curar, respondió. Y también es posible mejorar el crecimiento de los tejidos. ¿Eso significa que soy una potenciadora? Anhelaba hacerle la pregunta, pero la seriedad en sus ojos la hizo morderse la lengua. Sus ojos grises eran realmente más fríos que el hielo, lo suficientemente fríos como para que ella se frotara los hombros. Naru cerró los ojos e ignoró el deseo abrumador de cerrar los ojos por última vez ese día. Definitivamente, este no era el momento de quedarse dormida. ¿Cuál es el segundo tipo? Inclinó la cabeza. Transmutación, el anciano bajó 2 dedos y giró la cabeza hacia la puerta. Una persona podría cambiar la calidad o el aura para que coincida con otra cosa. Naru asintió con la cabeza. ¿Entonces una persona puede cambiar su aura para que refleje un objeto de goma? ¿O puede una persona hacer llamas? Bueno, era posible con lo que él explicó, pero no necesitarían entender cómo se sienten esas cosas. Porque esa era la única explicación de cómo una persona podía imitar cierta cualidad. ¿O tal vez esa era su única comprensión? Bueno, podría hacer esa pregunta más tarde. Entonces, ¿cuál es el tercer tipo?
Emisión, respondió Zeno, cerrando los ojos. Puedes separar tu nen de tu cuerpo. Si pudiera usar mi chakra y mi nen al mismo tiempo, entonces eso podría ser útil. Naru se retractó del labio inferior y miró sus brazos brillantes. La energía brotaba de ella como un río sin fin. Y si no encontraba una manera de detenerlo pronto, entonces tal vez nunca más podría usar su chakra. Eso sería lo peor del mundo. Pero usar su chakra y nen al mismo tiempo sería lo mejor del mundo. Tenemos mejora, emisión y transmutación, enumeró Naru mientras levantaba 3 dedos hacia ellos. Zeno asintió con la cabeza y la niña de 12 años levantó el pulgar. Ahora, ¿cuál es el cuarto tipo? Conjuración, respondió, soltando un bostezo. Con el uso de tu aura, puedes crear objetos. Eso era útil si le preguntabas, pero estaban obligados a usar solo un tipo de nen. Porque tenía un par de ideas en la cabeza y requerirían el uso de varios tipos de nen. Naru dirigió su mirada a la mesa, concentrándose en los cuadernos que estaban sobre el gabinete. Una vez que todo esto terminara, podría comenzar a planificar sus propias habilidades con el uso de nen. ¿Pero podría controlar eso con el uso del nen? Porque no podía hacerlo con su chakra. ¿Cuál es el quinto tipo? Se aclaró la garganta y no le importó que su voz sonara casi ansiosa. Zeno levantó una ceja y agitó la mano. Manipulación. Entonces, ¿te refieres a que una persona puede controlar a otra? Naru frunció los labios y volvió a mirar a la puerta. ¿O es eso imposible? Esperaba que fuera imposible porque parecía que una persona podía quitarle el libre albedrío a alguien. Aunque si tienes un compañero de equipo al que no parece importarle su propia vida, entonces en realidad lo haría, pensó Naru con el ceño fruncido. Estaba mal cuando se trataba de moral, pero si eso significaba que podía proteger a sus seres queridos, entonces valdría la pena. Es posible, pero se necesita un medium que garantice ese control, respondió Zenón. Y también se pueden controlar objetos inanimados. Naru asintió y guardó esa información para más tarde. Está bien, ¿y cuál es el tipo final? Especialista, suspiró y cerró los ojos. Pero la cantidad de personas que pueden usar este nen es muy escasa. El especialista tiene un efecto único en lo que respecta al aura. La niña de 12 años bajó la mirada hacia sus brazos y miró fijamente al anciano. Por más tentada que estuviera de averiguar sobre su tipo de nen, había un asunto más urgente del que hablar. Naru respiró profundamente y continuó alejando el cansancio de su cuerpo. La somnolencia definitivamente no podía vencerla, no cuando todavía tenía tanto por hacer. Está bien, ahora puedes decirme cómo alcanzar tu estado antes de desmayarme nuevamente. Porque esa sería su pesadilla. He estado intentando averiguarlo, pero ¿eres Ayuka o Cayuto? Porque no sé si eres una chica o un chico. Su corazón dio un vuelco cuando la puerta de su habitación se abrió y apareció la niña de cabello oscuro del día anterior. Naru mantuvo la compostura y miró sus manos. Gracias a las instrucciones de Zeno, la energía desbordante ya no salía de su cuerpo, sino que la envolvía como una manta cálida. Bueno, un poco acuosa, pero no la abrumaba de nuevo. Naru negó con la cabeza mientras el niño daba otro paso hacia ella. La nuez de Adán no era evidente si le preguntabas, así que este niño podría ser una niña. Aunque, una vez pensó que Aqua era una mujer hasta que él la corrigió. Siempre tendré cuidado de si una persona es un niño, una niña o no binario porque podría insultar a alguien sin querer, reflexionó mientras su corazón mantenía un latido constante. Soy Cayuto y no soy una niña, respondió el niño, manteniendo una expresión de póker. Aunque su tono era completamente inexpresivo y sus ojos carecían por completo de emociones, el agarre apretado de su abanico le decía que estaba furioso. Ella se encogió de hombros. Lo siento, pero una vez confundí a mi enemigo con una chica porque parecía incluso más lindo que mi compañero de equipo. Aunque a diferencia de ti, él me encontró encantadora cuando lo confundí con una mujer. El chico de cabello oscuro seguía sin sonreír, pero el mango del abanico no parecía estar arrugándose de nuevo. La observó por un momento antes de acercarse a ella. Una sensación de hormigueo la invadió y su corazón se aceleró un poco. A este chico realmente no parecía gustarle ni un poco. Porque, si no, usaría tanta energía y la teñiría de hostilidad. Soltó un suspiro y se miró las manos. No entiendo cómo lograste llamar la atención de Kinley-san, observó Cayuto. Hablas como un idiota. ¿Cómo puedes confundir a un chico con una chica? Naru frunció el ceño, pero se alisó las arrugas de la camisa. Aunque solo puedo adivinar qué fue lo que atrajo a tu hermano hacia mí, puedo responder a tu segunda pregunta con bastante facilidad.
Confundía a Aku con una niña porque tenía rasgos muy femeninos, y lo mismo te pasa a ti. Estoy bastante segura de que hasta que llegues a la pubertad, mucha gente te confundirá con una niña. Dime, ¿soy la primera persona que pensó que eras una niña bonita? Apretó los labios y golpeó el ventilador con el dedo. Puede que tengas razón en que la gente me confunde con una mujer. Lo sé que lo soy. La niña de 12 años le ofreció una gran sonrisa al niño y sacó su kunai de su bolsa de kunai. La luz parpadeó, ofreciendo un destello agudo a su kunai, y Naru concentró su atención en el estoico niño frente a ella. No hubo absolutamente ninguna palabra hablada entre ellos. Lo único que se podía escuchar era el silencio absoluto dentro de la habitación. No entiendo qué ve mi hermano en ti, además de tu apariencia, comentó Kayuto, mientras golpeaba su abanico. Ella reprimió un bufido cuando el abanico reveló un par de patrones florales y el hermano de Killua le lanzó una mirada gélida. Naru se encogió de hombros y se detuvo un momento antes de cruzarse de brazos al darse cuenta de lo que el chico acababa de insinuar. Killua no tiene ese tipo de sentimientos por mí. Tu hermano y yo somos solo amigos. Las palabras se quedaron flotando en el aire y el chico le levantó las cejas. Naru se erizó y reprimió el calor creciente que amenazaba con abrirse paso hasta sus mejillas. No había absolutamente ninguna razón para que su corazón se acelerara ante la repentina insinuación del chico. Killua ni siquiera podía entender la amistad, así que ¿cómo podía su hermano pequeño creer que su hermano mayor tenía sentimientos por ella? Killua-san te quiere mucho y te protege, observó el chico de cabello oscuro, dando otro paso hacia adelante. Sus ojos se entrecerraron un poco antes de volver a su tamaño normal y grande. Golpeó a Miyuki-san porque te insultó. ¿Por qué haría todo eso si no está enamorado de ti? El hecho de que haya golpeado a tu hermano por insultarme no significa que esté enamorado de mí, respondió finalmente Naru. La ceja se alzó aún más y la chica se cruzó de brazos. Solo significa que probablemente me ve como alguien importante para él. Si tu hermano hubiera insultado a Gon, Killua habría tenido la misma reacción. No deberías analizar demasiado esas acciones. Además, tu hermano no está en condiciones de pensar en esas cosas y lo mismo me ocurre a mí. Tenía ganas de decirle esas palabras, pero decidió tragárselas como si fuera una píldora amarga. La insinuación de que su propia amiga sentía algo por ella le tocó el corazón, lo hizo hincharse con una emoción desconocida, pero sabía que no era buena idea leer demasiado en las acciones de una persona. Observar a Sakura perseguir implacablemente las citas de Sasuke cuando su compañera de equipo estaba claramente frustrada por su progreso le permitió aprender una lección de ellos. Entonces, ¿qué crees que le hizo hacer esas cosas? Kayuto cruzó sus pálidos brazos contra su pecho y frunció el ceño. Gon y yo somos los primeros amigos que ha hecho, señaló, juntando las manos detrás de su cuello. Por un breve momento, su pecho se apretó cuando la imagen de un Killua con cara de indiferencia apareció ante sus ojos. Eso hace que tenga un fuerte deseo de protegernos y defendernos de cualquiera que nos insulte de alguna manera. Los ojos rosados se abrieron por una fracción de segundo antes de quedar completamente en blanco. ¿Amigos? ¿Consideras a Killua-san como tu amigo a pesar de no conocerlo desde hace mucho tiempo? Cierto, era tan fácil olvidar que Killua venía de una familia que hacía que el clan Hyuga pareciera un grupo de santos y no de una familia normal como Gon. Naru sacudió la cabeza y relajó los hombros. El tiempo no importa cuando se trata de amistad. Si a ustedes dos les gusta pasar tiempo juntos y se quieren, entonces pueden llamarlos amigos con seguridad. O eso era lo que ella entendía de la palabra. Hasta que se unió al equipo 7, nunca tuvo una amiga de verdad porque los otros niños parecían ser indiferentes hacia ella. Claro, jugaba con Shikamaru, Choji e incluso Kiba, pero nunca la invitaban a volver a sus casas. También estaba el hecho de que ninguno de los tres la llamaba amiga. Siempre lo negaban. Si otro niño les pedía jugar con ellos, entonces jugaban con ese niño. Además, nunca tuvieron fe en sus habilidades y la menospreciaron hasta que derrotó a Kiba en el examen Chunin. ¿Se anima a los shinobis a hacer vínculos? Preguntó Kayuto, tomando asiento en la silla al lado del armario. Naru se inclinó más hacia atrás en la cama e inspeccionó al niño más pequeño. Sí, de lo contrario, ¿por qué nos animarían a ir a la escuela? El chico permaneció en silencio y miró su abanico como si claramente estuviera pensando cuidadosamente sobre sus palabras. Definitivamente es diferente de Illumi y Killua, pensó mientras el chico movía su abanico. Killua podía expresar libremente sus emociones mientras que este chico le recordaba a una marioneta.
Era casi desconcertante cómo este chico actuaba más como una marioneta que como su amigo. Los asesinos no necesitan amigos, observó Cayuto. No son más que un estorbo cuando se trata de un trabajo. Ella dejó de sonreír y cerró los puños. ¿De verdad crees que tú o Killua no necesitan amigos? Porque por lo que he observado durante los últimos 3 días, ustedes no hacen nada más que aislarse del mundo por miedo a lo que significaría para ustedes tener un amigo. ¿Y qué te hace pensar que estamos aterrorizados? Replicó. Somos asesinos, no lo que tú eres. Ella era una shinobi. Su trabajo era tan peligroso como el de ellos, tal vez incluso más porque no solo tenía que matar gente. En algún momento de su vida, podría llegar un momento en el que tuviera que arriesgar su vida para robar un documento. Si hubiera una guerra una vez más, ella estaría en el frente porque ese era su papel como arma para Konoha. Como asesinos autónomos, siempre existe la posibilidad de que tu cliente te pida que mates a tu amigo, respondió Naru. Cayuto parpadeó y sacudió la cabeza sutilmente como si nunca hubiera pensado en ello. En ese caso, probablemente te resultaría difícil matar a tu objetivo. De hecho, podrías tener miedo de hacerlo, y esa es probablemente la razón por la que tus padres y tu abuelo no te alientan a hacer amigos. El chico de cabello oscuro apartó la mirada de ella. Entonces puedes entender por qué mi madre le desanima a Kiniri-san a que haga amigos. No necesita amigos cuando me tiene a mí. No me imaginaba que fueras un chico con complejo de hermano mayor, reflexionó Naru. Ahora tengo otra razón para burlarme de Killua. Hubo un largo silencio mientras sus palabras flotaban entre ellos. La niña de 12 años curvó sus labios en una sonrisa mientras el chico de cabello oscuro se sonrojaba ante su observación. Él no negaba el hecho de que amaba a Killua. Ella sonrió aún más, pero su sonrisa desapareció cuando el niño giró la cabeza con hombros temblorosos. Kiniri-san y yo nunca pasamos tiempo juntos, dijo Cayuto rotundamente. Parpadeó y mantuvo una expresión inexpresiva mientras el chico de cabello oscuro se dirigía hacia la puerta. Cuando no estaba haciendo misiones, pasaba tiempo con papá y abuelo o con Ayuka Nee-san. Aprecia a Ayuka más que a mí y siempre me ignora. Metió las manos en los bolsillos e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Has intentado hablar con él? Porque eso no suena en nada a Killua, lo sé. Le pregunté si podía acompañarlo en su trabajo, respondió, casi como un niño malhumorado. Pero me ignoró y se alejó. Una vez le pregunté si disfrutaba de su misión, pero tenía la misma expresión extraña que tienes tú ahora. Naru tosió y rápidamente recuperó su expresión en blanco. Se pasó la mano por el pelo y saltó de la cama antes de dirigirse hacia el chico que hacía pucheros. Bueno, esa ligera curva hacia abajo en sus labios era probablemente lo más parecido a un puchero que alguna vez podría obtener de él. A pesar de su personalidad, parecía como si Cayuto tuviera algunos rasgos infantiles. Sabes que si quieres llamar la atención de tu hermano, entonces pedirle que juegue con él hubiera sido mejor. Se detuvo justo frente a Cayuto y examinó al niño. Probablemente haya una razón por la que a Killua le encanta estar cerca de Ayuka, lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Por qué no he visto a tu hermana? Killua me habló de ella, pero ayer no vi a ninguna mujer además de tu madre. ¿Está en una misión? Cayuto colocó su mano sobre el pomo y giró la cabeza para mirarla. Ayuka no fue entrenada para ser una asesina. Entonces, ¿dónde está? Preguntó Naru. Concentró sus ojos en la expresión inexpresiva del muchacho más joven y mantuvo la compostura, a pesar de que su corazón latía con fuerza contra su pecho. El sudor comenzó a acumularse en sus mejillas y se calmó mientras esperaba que el muchacho respondiera a su pregunta más importante. El chico de cabello oscuro abrió un poco la puerta y giró la cabeza. No lo sé. Esa fue la mentira más grande que había escuchado en su vida porque, ¿cómo era posible que él no supiera dónde estaba su hermana? Pero antes de que pudiera lanzarle su acusación a Cayuto, el chico más joven se alejó de ella. Naru se quedó allí parada y miró alrededor de la habitación vacía mientras una sensación persistente se apoderaba de ella. Había una razón por la que Ayuka no estaba sentada en una de las sillas del comedor. Ella iba a descubrir el misterio antes de que ella y Killua abandonaran este lugar. Parece que Silva quiere hablar contigo. Naru parpadeó y señaló con la cabeza hacia la puerta. Las manos de Zeno estaban en el pomo de la puerta y sus ojos grises estaban fijos en el hombre corpulento que estaba frente a la puerta. Silva la miró con ojos en blanco antes de dirigir su mirada al hombre mayor. Hubo un largo silencio mientras los tres seguían intercambiando miradas. Finalmente, dijo, entonces, supongo que debo dejar mi entrenamiento de 10.
Puedes intentar hacerlo mientras Silva te habla, le informó. Naru asintió con la cabeza y observó cómo el anciano salía de su habitación, dejándola con Silva. La puerta se cerró detrás de él y no pasó mucho tiempo antes de que Silva se dirigiera hacia ella. Sus pasos retumbaron en el aire mientras sus ojos permanecían centrados en ella. Le hizo un gesto para que se sentara en la cama. Ella frunció el ceño y arrastró los pies hacia la cama. Algo realmente no estaba bien. ¿Por qué estaba allí? ¿Y qué eran esos documentos que tenía en la mano? Parecía importante. ¿Debería llevar un documento tan importante cuando hablaba con ella? Bueno, no era como si fuera a robar ese documento. Cuando ella se sentó al pie de la cama, Silva sacó su itayate de su bolsillo y lo colocó sobre su regazo. La examinó y soltó un suspiro cansado. Ya que cumpliste con tu parte del trato, no veo ninguna razón por la que deba conservarlo conmigo. Me preguntaba si alguna vez iba a recuperar esto, admitió Naru, tocando su itayate. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras los recuerdos inundaban su mente. Nunca más me lo voy a quitar, juró mientras se ataba el símbolo de su lealtad alrededor de la frente. Ahora que su itayate estaba de nuevo en su frente, se sentía como si una parte de ella hubiera regresado. El padre de Killua no sonrió ante su comentario. Solo le ofreció una ceja levantada antes de colocar su documento en su regazo. Sus ojos la inspeccionaron de pies a cabeza antes de inclinar la cabeza. Es hora de que hablemos sobre tu futuro. ¿Mi futuro? Repitió ella, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa con mi futuro? ¿Por qué quieres hablarme de mi futuro? Silva solo le ofreció una mirada en blanco antes de entregarle el documento que había estado en su regazo. Era un documento grueso, lleno de tantos papeles que sus brazos comenzaron a doler por el dolor. ¿De qué diablos se trata esto? Se retractó y miró la primera página del documento. Su corazón se derrumbó al tiempo que sus ojos se abrieron ante el título del documento. ¿Quieres que me case con alguien de la familia? Inhaló y exhaló mientras la sangre comenzaba a hervir de irritación. Y no con cualquiera, sino con Killua. ¿Te parece una broma? ¿Cómo puedes pedirme esto a mí? ¿A él? Silva la miró con ojos impasibles. El matrimonio no es ninguna broma y he pasado días pensando si debo o no hacerlo. Por eso me dejaste entrar a esta casa, susurró mientras se le hacía un nudo en la garganta. Tú y Yumi han estado planeando comprometernos a Killua y a mí. Esa puerta de prueba, la comida envenenada e incluso esa batalla, todas eran pruebas para ver si soy digna de casarme con tu heredero o no. Le resultaba muy desagradable decir esas palabras en voz alta y una gran parte de ella quería gruñirle. ¿Por qué debería decidir él si ella era digna o no de casarse con su hijo? Ella era más que digna de casarse con Killua. Pero ese no era el punto. El punto era algo más emocional y más importante que cualquier estúpido criterio que tuviera el hombre. Se suponía que la comida envenenada vendría después, admitió. Pero en esencia, así fue. Ella apretó las mandíbulas y cerró los puños. Dame una razón por la que debería casarme con Killua de esta manera. Puede que sea huérfana, pero sé que el matrimonio debe basarse en la confianza, el amor, el compromiso y la honestidad. ¿Cómo puedes esperar que seamos felices? ¿Cómo puede Killua estar feliz por esto? Me va a odiar. Se escapó de tu casa porque nunca le diste otra opción. Y ahora me estás haciendo lo mismo a mí. Pensé que no te interesaba el amor, señaló Kyuubi. Él, no se equivocaba. El tercer Hokage siempre le había asegurado que tenía derecho a enamorarse y tener hijos, pero ella había arrugado la nariz ante el anciano antes de decirle rápidamente que no tenía ningún deseo por esas cosas. Naru se frotó los nudillos y luego se pasó los dedos por el cabello, desenredándolo. ¿Tienes a alguien en tu vida? Preguntó, colocando su cabeza sobre su mano. No, no tengo a nadie en mi vida, se quejó, cruzando los brazos sobre el pecho. Habría sido fácil mentir. Tan fácil si le preguntaban. Pero si existía la posibilidad de que Killua escuchara sus palabras, entonces no iba a arriesgarse a que la malinterpretara. Pero eso no importa. ¿Acaso Killua no merece casarse con alguien a quien ama? ¿Y si se enamora de otra persona y no puede estar con ella por mi culpa? Ella nunca podría perdonarse a sí misma si Killua no lograba ser feliz por ella. Naru cerró los puños y los ojos, reprimiendo las lágrimas que amenazaban con salir. Él se resentirá conmigo si acepto esto, y no estoy destinada a estar con alguien de esta parte del mundo. No había forma de saber qué haría el consejo si descubrieran que ella se casó con alguien de esta parte del mundo. Aunque era bastante tentador verlos enfurecerse por el hecho de que ella había elegido casarse con alguien que no era del pueblo.
Killua siempre se vio obligado a casarse, respondió Silva, apoyándose en su silla. Soltó un suspiro y cerró los ojos por un breve momento. ¿No sería mejor para él estar comprometido con alguien que conoce que estar comprometido con una chica que no conoce? Ella despreciaba a ese hombre horrible. ¿Cómo podía obligar a su hijo a comprometerse con una desconocida? ¿Cómo podía no querer que su hijo fuera feliz o que tuviera una opción? Naru cerró los puños y apretó las mandíbulas. Esta era una familia enferma y retorcida, y querían que ella se uniera a ellos a través del matrimonio. Inhaló, exhaló y trató de calmar los temblores que recorrían su cuerpo. ¿Sabes la respuesta a esa pregunta?, declaró Naru, aclarándose la garganta. Tenía que mantener el control sobre sus emociones porque un movimiento en falso podría meter a Killua en un gran problema. Señaló los documentos. ¿Entonces firmarás esos contratos? En el pasado, ella habría firmado esos documentos sin dudarlo, pero los documentos eran tan pesados como un edificio. Este era probablemente uno de los documentos más importantes de su vida. El documento más importante no solo de su vida, sino también de la vida de Killua. Si firmaba estos documentos, entonces su amiga se quedaría atrapada con ella. ¿De verdad voy a hacer esto? Naru inhaló y se frotó los pantalones antes de bajar la cabeza. La imagen de un Killua sonriente vino a su mente, y todo lo que pudo pensar fue que quería mantener esa sonrisa. Esa sonrisa agradable y cálida, que siempre hacía que su estómago se encogiera de alegría. Sus maestros son un montón de idiotas si no quieren ayudar a un soldado con talento. Estaba mal de su parte, pero quería proteger esa parte de él. Killua debería tener permitido romper este compromiso, declaró. En el momento en que encuentre a alguien a quien amar, romperá este compromiso. Silva enarcó las cejas. ¿Y tú qué? ¿No quieres el poder para romper el compromiso? ¿Me lo darías si lo quiero? El hombre sonrió y soltó un bufido. Ah, ¿sí? Ya he puesto la cláusula dentro del documento. Killua insistió en que podías romper el compromiso. Espera, ¿Killua aceptó hacer esto? Exigió saber Naru, apretando sus manos en un puño. Él asintió. ¿Crees que haría esto sin informarle a mi hijo sobre todo este asunto? No, pero no creyó ni por un momento que Killua pudiera aceptar el hecho de que su padre ya había planeado su vida. Naru juntó aún más las rodillas y respiró profundamente varias veces. ¿Realmente aceptaba esto? ¿No quería su propia felicidad? ¿Cómo podía permitirse esto? Pero supongo que si no tenía elección sobre con quién casarse, entonces debería hacer esto, para protegerlo. Eso tendría sentido. Antes de firmar estos documentos, ¿puedo tomarme un tiempo para estudiarlos? Preguntó, tomando el bolígrafo que le ofrecía de su gran palma. Silva asintió. Te daré hasta mañana para que lo pienses, pero si no firmas esos papeles para mañana, entonces buscaré a alguien más para Killua. No tengo muchas opciones, ¿verdad? Agarró los papeles con fuerza y observó cómo Silva se alejaba de ella. Sus pasos resonaron en su habitación o, tal vez, eran los sollozos de su propio corazón. En el momento en que cerró la puerta, Naru se recostó contra la cama y miró el techo vacío. Las luces parpadearon durante un breve momento y ella miró el contrato. Su elección ya estaba tomada desde que Silva le dijo que Killua no tenía otra opción, pero que iba a estudiar el contrato